Amigos y amigas, bienvenidas, bienvenidos sean todos y todas y todes a este espacio de la Rep Entrevista que tenemos el día de hoy. Tenemos a dos invitadas muy especiales que nos van a hablar sobre el maíz transgénico, lo que está pasando en el Congreso, lo que va a pasar en el Congreso, mejor dicho. Bueno, sí, para cuando está viendo usted este programa, pues ya habrán pasado algunas cosas y estamos pues con muchas dudas. Hay todavía muchas cosas por aclarar. Y bueno, pues tenemos aquí la presencia de la doctora Ana Vejier, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, y de la abogada de la demandas colectiva, licenciada David Rivero Fragoso, quienes nos aportarán sus opiniones fundamentales sobre este tema. Entonces, Ana, bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. A ver, cuéntenos, por favor, de qué va esto, porque hay mucha gente que tiene un montón de dudas. Estábamos platicando al empezar de que pues, hace 20 años empezó este tema en México, el maíz transgénico, que se quiere inocular en nuestras tierras, teniendo nosotros un maíz tan maravilloso, tan diverso, tan tremendo y que nos ha alimentado por siglos. Y que la milpa, que es una cosa preciosa, y lo que crece dentro de ella, y que nos alimenta, eso es un alimento completísimo. Pero hay gente malvada, de Malolandia, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que nada más les interesa el dinero, nada más les interesa el negocio, no les interesa la salud, no les interesa el campesino, les interesa el billete. Por favor, cuéntanos. A ver, bueno, México es centro de origen y diversidad del maíz, de esta planta que es maravillosa, es el cultivo que más se ha modernizado y diversificado en el mundo, ¿no? Es uno de los cultivos de los que depende la alimentación mundial en estos días y tuvo su origen en México, como tú dices. Aquí es domesticado cada día que nosotros escogemos qué queremos comer, cómo lo comemos, cómo lo sembramos y la diversidad de lugares en donde se siembra, todo eso lo vamos, se continúa adaptando. Entonces sigue en un proceso de crecimiento continuo con las personas, digamos, ¿no? Y esto es muy importante. Esto viene desde hace mucho tiempo y nosotros necesitamos tener esa confianza como país en nuestro maíz porque es de lo que nos alimentamos, de lo que es un bien cultural y tiene muchísimos beneficios que ya dijiste algunos, ¿no? Nos encanta desde vivir en la milpa hasta comer delicioso, ¿no? El tema principalmente tiene que ver con estas modificaciones genéticas que se vienen haciendo desde 1996. Ándale. Pensábamos que había, desde la ciencia en esos momentos, ya se tenían muchísimas dudas de lo que podía llegar a pasar y al parecer había datos de que había que confiar en esto, ¿no? Lo que ha pasado es que en el transcurso de los años, porque ya no estamos en 1996, tenemos muchísima información ahora y ahora tenemos suficientes datos para haber perdido esta confianza en el maíz transgénico que nos dijeron que no pasaba nada en muchas circunstancias, que no había posibilidades de hacerle daño al ambiente, que no se iba a cruzar con nuestros maíces, que iban a tener el poder de separarlo de nuestros maíces, que iban a poder continuar las prácticas, etcétera. Sin embargo, ahora además de que la gente tiene que tener la posibilidad de elegir siempre qué es lo que desea comer, ¿no? Y poder este derecho, ¿no? Además de que ya está reconocido que tenemos el derecho a un medio ambiente sano y a la salud, ¿no? Todas estas cosas que se entremezclan, ¿no? Con el tema, pues ha habido algunos datos que han prendido muchísimo más la alerta, ¿no? Esto es sorprendente en algunos casos, pero además otra cosa que de la historia es que no solamente ha habido algunas red flags que nos dicen que sí se pueden contaminar nuestros maíces, porque ahora ya sabemos que en México hay una amplísima distribución de estas modificaciones que se le metieron al maíz, ¿no? Y que están poquito, pero muy ampliamente distribuidas. Entonces, sí se está contaminando el maíz de México, ¿no? Esto es algo que, pues,
no debió pasar nunca, ¿no? Y quien decidió arriesgar el maíz de México, pues fue hace muchos años. Como te decía, en 1996 empezaron el gobierno de Zedillo, exactamente. Ay, tenía que ser Zedillo. Bueno, ahí en ese momento todavía, cuando empezaron el tema de los transgénicos de maíz, hubo toda una comisión y se logró parar durante 10 años. Okay. A ese periodo le llaman la moratoria. Ajá. Pero fue en el 2009 con Calderón. La ley Monsanto. La ley Monsanto, la famosa ley Monsanto. En el 2005 se hace la ley de bioseguridad. Ajá. Y en el 2009 finalmente se permiten algunas siembras de maíz. Esto es del 2009 al 2013. Ajá. Y en el 2013 inicia la demanda colectiva que logra parar esas siembras durante 10 años, de las cuales David nos puede platicar muchísimo más. Sí, y también o sea, ¿qué pasó durante esos años, esos 4 años? ¿Qué pasó con ese maíz, con la tierra del campo mexicano, con el campo mexicano? ¿Se sabe? 4 años de... Sí, o sea, entra la ley y ¿qué pasa? O sea, que se empezó a sembrar este maíz, nada más para saberlo. Sí, en 2009 se empezaron a realizar las primeras liberaciones de maíz. Por liberaciones se entiende la siembra permitida, regulada por la propia ley Monsanto. Ajá. De 2009 a 2013 se empezaron a hacer en etapas experimentales. Esto quiere decir con barreras de contención, en pequeña escala, o sea, no más de 10 hectáreas sembraban, y de ahí pasaban a la etapa piloto, en donde empezaron a meter hectáreas un poco más grandes. Y todas estas se hicieron en el norte del país, las permitidas por la ley. ¿No? Después se emitió un acuerdo, 2009, 2010, si no mal recuerdo, en donde se establece que de la mitad del país para abajo, así, súper arbitrario, de la mitad del país para abajo no se podían sembrar transgénicos porque eso era centro de origen, pero de la mitad para arriba sí se podía. Cuando ya los datos de las investigaciones de biología te dicen que todo el país es centro de origen, o sea, hay teosintles de norte a sur y nada se libró de los teosintles, ¿no? Y entonces lo que pasó fue que en 2012 empezaron a hacerse las primeras solicitudes de liberación de maíz transgénico a nivel comercial. ¿Eso qué quiere decir? Que se estaban pidiendo 3 millones de hectáreas para producir maíz transgénico en México. 3 millones de hectáreas, para que la gente más o menos entienda como a qué corresponde o se equipara una ciudad, un estado. Lo tenemos medio medido. Si no, lo vamos a poner ahí en numeritos en post. Es que, ¿sabes qué? A la gente le gustan mucho las comparaciones. O sea, no tenemos la magnitud mental para imaginarnos que son 3 millones de hectáreas. Yo creo que debe ser más grande que el estado de Tlaxcala, por ejemplo. Pues eso es bastante. Es probable que es mucho más grande, porque hay extensiones, sobre todo en el norte del país, que son así de aquí hasta donde alcanzas a ver, que son para ese tipo de cultivos, ¿no? Que es lo que le llaman ahora los desiertos verdes. En donde, sí, está verde, parece que hay mucha vida, pero hay cero diversidad, porque todas las plantas que ahí ves son idénticas, todas son primas. Eso es lo que voy. Como decía Jack el Destripador, vámonos por partes. Para que la gente también lo sepa, por si no lo sabe y quien lo sabe, recordárselos. ¿Cuáles son las principales características de este maíz transgénico que suena como de ciencia ficción? Pues mira, un maíz transgénico básicamente es un cultivo que ha sido modificada en su información que lo hace maíz, ¿no? No todos tenemos el material genético, nosotros decimos ADN, ¿no? Para simplificarlo, pero ese material genético se ha visto que se puede manipular, se puede editar. Es como si nosotros agarráramos un texto, ¿no? Y en cualquier lugar, pues le pegáramos algo, ¿no? Si nos damos cuenta en un texto, cuando copiamos algo en el medio del texto de otro color, pues todo lo que estaba inicial tal vez queda igual, pero después de haberlo pegado, pues todo lo que estaba después, pues queda en otro lugar, ¿no? Queda modificado también. Entonces, aunque puedas insertar una parte en esa manipulación, en eso que se llama ingeniería genética, que, ojo, solamente puede ser hecho en los laboratorios con métodos muy especializados. Cada vez es más fácil, digamos, hacerlo, ¿Ah, sí? pero
Sí, la verdad es que para muchas investigaciones se utiliza, Okay. ¿no? Pero para hacer cultivos se necesita probar muchísimo más. Ahora, este inserto, ¿no? Pues tiene que tener una función, ¿no? Tiene que servir. Entonces, para que sirva, no solamente necesitamos conocer la información genética que queremos meter, sino que además se le mete una información genética que le indica, digamos, a las células, a la maquinaria, que ahí tiene que comenzar a funcionar. Okay. Y además, después del pedacito que queremos que tenga una función, por ejemplo, un material genético que sea insecticida o el que es resistente al glifosato, al glifosinato, al 2,4-D, todos esos son pedacitos, ¿no? Pedacitos que tienen funciones. Para cada uno de esos pedacitos no se mete solo eso. Se tiene que meter una parte que diga aquí inicias y aquí terminas y otra más que se mete para saber si eso funcionó, porque si no, las empresas tendrían que esperar a ver una planta entera creciendo a ver si sí funcionó o no funcionó. Yeah. Entonces, hay algunos mecanismos moleculares que son más complejos que también se meten, ¿no? Para que funcione todo un poquito mejor. De tal manera que cada una de las modificaciones tiene por lo menos 4 especies. 4 especies metidas adentro de la que queremos modificar, ¿no? De nuestra receptora. Entonces, por ejemplo, ahorita, ¿no? Lo que se está sembrando en muchos países como Estados Unidos, Argentina, Brasil, son estas semillas transgénicas que tienen en total, ¿no? Más de 10 de estos pedacitos insertados, que a su vez cada uno es de 4 pedacitos de distintas especies, o sea, tiene una complejidad que si nos lo imaginamos en una hoja de texto en la que le hubiéramos metido pedacitos de colores, por lo menos ya nos quedaría algo bastante diferente a lo que había inicialmente, ¿no? Eso es hacer un transgénico. Claro. Entonces, un cultivo transgénico se hace para que tenga una nueva función. Okay. ¿No? Entonces, eso es lo que se busca. Es un maíz por receta, o sea, preconfigurado. Sí. Preconfigurado. Hace algo, es un maíz total que tiene una función totalmente nueva para el ambiente y para el ambiente del maíz, ¿no? Para el mismo individuo, es un cambio completo. Esa es la idea. Este maíz carece de nutrientes. Me acuerdo muy bien que hace 20 años una de las cosas que nos dijeron y que nos asustó a todos era de que una vez que se sembraba, se cosechaba y ya esa tierra ya no funcionaba como el viento hace lo que tiene que hacer con este proceso, termina contaminando los terrenos que son gigantescos alrededor. ¿Estoy equivocado? Sí, pero vamos por partes. Ok, vamos por partes. Lo que sucede con estos transgénicos es que se hicieron sobre un maíz que ya era, pues, que se utiliza principalmente para la alimentación del ganado, ¿no? Okay. Es un maíz que nosotros ahora llamamos el maíz amarillo, ¿no? Este maíz amarillo es un maíz que está hecho, pues, para lo que necesitan las vacas, ¿no? Cuando nosotros vemos nuestro maíz, pues sabemos que hay maíces para todo. Y sabemos que no hacemos pozole con el mismo que hacemos palomitas, claro, ni tortillas, ni tlacoyos, ¿no? Entonces, podemos ver nuestra diversidad de maíz y se ve en las plantas, en los ritmos, en los lugares en donde se cosecha. Vemos todas las diferencias, ¿no? Lo que termina pasando con el maíz que sirve principalmente para alimentar al ganado, es que se buscaron las características estas que dan engorda, ¿no? O más leche, más carne, ¿no? Pero engorda de animales. Okay. Y para eso es excelente. Sí logra que se engorden y que las vacas produzcan leche bien grasosita. Okay. Aquí un dato interesante sobre esas características que se buscan, en realidad, y eso es trabajando ya dentro de la demanda del maíz, lo que encontramos es que en realidad no las buscan, son descubrimientos de efectos inesperados que salen. O sea, estaban jugando a hacer experimentos con transgénicos en maíces y de repente se dieron cuenta que una planta era, o alguna otra especie, era resistente a un herbicida, o que otra generaba por sí sola un insecticida que mataba a varios bichos. Y le llaman como un beneficio que produjeron ellos. Pero en realidad son efectos inesperados. Y eso es súper importante porque eso quiere decir que no solamente dan un efecto, o sea, tienen muchos efectos. Que uno lo pudieron capitalizar, está chido.
pero no sabemos cuáles son todos los otros efectos inesperados que esas mismas modificaciones están generando. Concatenación de efectos inesperados en el medio ambiente. Así es como realmente surgió. Y eso lo encuentras en los artículos científicos. Es como, encontramos que tiene la característica de matar la larva de la mariposa. Así, casualmente. Y tú así como... O sea, ni siquiera sabías que eso iba a suceder. O sea, simplemente es como... Nos dimos cuenta que no generaba... En ese cultivo no hubo larvas. Y tú digas, wow, o sea, realmente no sabías que eso iba a pasar. Y ya como te diste cuenta que ese fue el gen, pues ya lo replicas. Fue por serendipia, como le dicen. ¿Qué otros efectos escandalosos han descubierto con este maíz? Tenemos varios, pero déjame terminar la idea que iba antes, que tenía que ver con que todos ese maíz que fue modificado ya tenía unas características diferentes. Y además no le gusta la competencia con otras plantas, en fin, en su proceso se hizo con esas características. Estas características son genéticas de ese maíz y muchos de los híbridos que nosotros sembramos en México también tienen características similares, ¿no? Nada más que no han sido manipulados genéticamente. Después, la modificación genética se supone que se hace justamente para solamente una resistencia a plagas o solamente la resistencia a los herbicidas. Esto es para la función insertada, para lo que de verdad se supone que deben servir. Todo, como dice David, hay muchísimas características, ¿no? que vienen en el conjunto. Por ejemplo, podemos hablar más adelante, pero lo que ellos reportan como una de las cosas más maravillosas que les ocurren a los maíces genéticamente modificados del mundo es eliminar el tizón del maíz o el carbón del maíz, que es nuestro delicioso huitlacoche. Ay, no. Entonces, para el mundo, pues no quieren esto. No quieren ese honguito delicioso. Pues, les pudre el maíz que va a ser para el ganado, ¿no? Para nosotros, esto es, pues, no lo podemos entender como alguien quiere eliminar el huitlacoche. Que es único, original y precioso, delicioso. Pero lo que hablabas de qué pasa con la tierra y qué pasa con todo, es porque estas semillas ya no se pueden separar de todo el paquete tecnológico. Las mismas empresas ya dicen, yo no vendo solamente semillas, yo te vendo una opción, un producto, una cosa que es muy armado, de la cual ya no tienes que tener conocimientos de cómo manejar la tierra, el agua, tu semilla, nada. Tienes que seguir estas instrucciones exactas, sembrarlo cuando yo te digo y después ponerle todos estos polvos mágicos, ¿no? Que son los herbicidas y también muchísimos plaguicidas y fertilizantes a la tierra, de tal manera que tu parcela se vuelve como una cajita negra de la cual solamente la sabe manejar y sabe qué es lo que le está pasando la empresa que te lo vendió. De tal manera que pues se van sustituyendo todos los conocimientos para poder manejar lo que teníamos, y esta forma de cultivo es un absoluto monocultivo, ¿no? Y además genera un montón de dependencia de las personas campesinas y productoras de alimentos, porque queman tanto su tierra con tantos agroquímicos que sus tierras quedan inútiles. O sea, ya no puedes sembrar otras cosas más que el producto que ellos te venden, porque solo ese producto te permite vender, te permite producir. Y además, cuando te venden, te hacen firmar contratos así súper leoninos, en donde prohíben a las personas campesinas y a las personas productoras que otras personas lleguen y hagan investigaciones sobre sus tierras, vean los efectos que eso tiene, porque se supone que eso ya lo saben, entonces no es necesario volver a investigar qué efectos tienen en esos lugares. Y además no puedes guardar las semillas. O sea, una vez que las produces, todo lo que produces lo tienes que vender. Porque si las guardas y las vuelves a producir y vuelves a vender, ya eso es propiedad de la empresa que te dio las semillas, que te las vendió. No ha cambiado nada en 20 años. Es lo mismo que escuchamos hace 20 años. Sí, es lo que llamamos Monsanto, como privatización también de las semillas. Y eso ya viene legalmente con otra batalla que dimos hace un par de años a la Ley Federal de Variedades Vegetales, que trataron de meter un tratado internacional que se llama UPOV 91, en donde justo vienen estas reglas. Es donde ya no puedes guardar semillas. Si produces algo lo tienes que vender y además darle regalías a la empresa que te dio las semillas, y ya tampoco puedes intercambiar. Y aquí Ana podrá decirlo mejor, pero para mantener la diversidad de las semillas tienes que guardar las semillas, tienes que volver a sembrarlas y tienes que intercambiarlas con otros campesinos. O sea, no puedes quedártelas. No,
Una de las estrategias que te mencionan mucho para la conservación de la diversidad es guardarlos ex situ, que se quiere decir en bancos de semillas, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me encanta mucho este ejemplo, que es guardar semillas en un banco, en un frasco, uh-huh. Es como tomarle la fotografía al momento histórico en el que la guardaste. Porque esa semilla va a ser útil solamente para esas condiciones climáticas del momento. Claro. En este contexto de calentamiento global, lo que necesitas es diversificar, porque no sabes si en la siguiente cosecha, o en la siguiente siembra, en 5 años o en 10, esa semilla ya no va a estar apta para las condiciones climáticas de ese momento. Entonces también, aunque estén guardadas en bancos, se pierden. Se pierden por completo. Oye, sí. Perdón, necesitamos hacer una pausa. Ahorita vamos a seguir platicando y ya pasamos exactamente a cuál es la misión de esta conversación, porque lo que se necesita aclarar antes de la votación en el Congreso, la exhibición de todos estos casos. ¿Les parece? No se vayan, por favor, ya lo saben. Cuídense mucho. Por favor, comente, ponga la campanita, suscríbase a Chamuco Media y cuéntenos cuál es su experiencia, si ustedes saben de todo este tema, por favor. Ya lo saben, cuídense mucho. Ahorita regresamos. Y bueno, yo creo que ya hay que pasar ahora sí a lo que es el grano, ¿no, David? Exacto. Sí, pues mira, este año, en febrero de este año, el presidente presentó una propuesta, una iniciativa de reforma entre las 20 que presentó en ese momento. Hay una en específico que nos interesa muchísimo, que es la reforma al artículo 4 constitucional, que es este artículo que habla sobre la salud, sobre la alimentación, y en él se agrega una protección a los maíces nativos de todo el país, uh-huh. en donde impide que México siembre ya en todo el país constitucionalmente se siembre maíz genéticamente modificado en todas sus formas, o sea, ya le llames transgénico, maíz genéticamente modificado, maíz de biotecnología agrícola. Todos esos maíces ya no pueden sembrarse en México como una forma de protección uh-huh. a los maíces nativos. Y además establece la obligación de que se tiene que procurar que la producción de estos maíces se haga de forma agroecológica. Uh-huh. Esa iniciativa de reforma ha estado en discusión. Ahorita actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en las discusiones, en comisiones todavía uh-huh. se encuentra uh-huh. esta reforma. Hace como un mes, si no mal recuerdo, unas semanas, o sea, no tiene más de un mes, se agregó en los transitorios. Pues, los transitorios, recordemos que son estos artículos dentro de la Constitución que establecen cómo se va a cumplir la reforma o que algunas especificaciones sobre la reforma, ¿no? Más de forma. Okay. Y aquí se establecen 2 protecciones al maíz. La primera protección señala que si México va a importar, o sea, para empezar, no se va a importar maíz transgénico a menos que se cumplan con los requisitos. Ajá. El primero es que venga trozado. Recordemos que el 100% del maíz que se importa a México no es para consumo humano, es maíz para darle alimentación al ganado, uh-huh. para la industria, okay. ¿no? Uh-huh. O comida chatarra también. Uh-huh. Entonces, que venga trozado, eso impediría que sea viable para sembrarse por error o por accidente o porque se trafique o por lo que sea al campo mexicano. Esa es una protección al campo mexicano y a la diversidad genética de los maíces nativos. La segunda es, si las empresas no quieren trozar el maíz, que porque es muy caro, que porque es mucho trabajo, se les complica, hay otra opción, que realicen una evaluación de riesgos. Pero esta evaluación de riesgos tiene que ser de acuerdo a los hábitos de consumo de las personas en México, consumidas en México. Y por hábitos de consumo no me refiero solamente a alimentación, sino que también tome en cuenta todas las prácticas agroculturales que hay con el maíz. A ver.
Más despacio. Sí. Ahí, es complicado. Y también hubo una cosa que dijiste que me puso los pelos de punta, y eso que no tengo, que ¿se usa el maíz transgénico para la comida chatarra? Sí, o sea, lo puedes encontrar en los Doritos, bueno, creo que se tiene maíz nixtamalizado. Sí. Pero hay otras que traen los aceites que están hechos de maíz. Eso sí te seguro son transgénicos. Y las palomitas, muchas palomitas son transgénicas también. Señoras y señores, quiero que recupere que este pedacito que acabamos de escuchar porque se me hace de terror. Los tostitos, los nachos, esos tan famosos. Si vienen de Estados Unidos, es transgénico. Porque el 90% del maíz que se produce en Estados Unidos es transgénico. Déjame recuperarme y continuemos con el tema porque sí está... Perdón, no te quise interrumpir, pero en verdad no sabía eso. No sabíamos, creo que muchos, eso. Pero vamos. Y justo tocaste un tema súper importante porque esta evaluación de riesgo que te digo que suena muy rimbombante... Lo que toma en cuenta es que las evaluaciones de riesgo que hace Estados Unidos las hace de acuerdo al consumo de su población. En Estados Unidos, el maíz no es un alimento básico. No se consume 3 veces al día, todos los días, en todas las etapas de nuestras vidas. Desde la infancia, o sea, el atolito que te dan de niño cuando estás creciendo... El atole que le dan a las mujeres que están maternando o amamantando, los distintos alimentos que nos dan durante todas las etapas de nuestras vidas son de maíz. O sea, la base es el maíz. Respiramos maíz casi. Exacto. En México y América Latina. En Estados Unidos no. En Estados Unidos es una botana. Es el pan, son las harinas blancas en Estados Unidos. Exacto. Y sí hay consumo también de maíz directo, como nixtamalizado, pero son de nuestras migraciones mexicanas o centroamericanas que son las que consumen este maíz. Pero culturalmente no lo consumen como se consume en México. Entonces, las evaluaciones de riesgo están a un consumo muy pequeño, ¿no? Mientras que aquí en México equivale más de la mitad del contenido energético que te da el maíz. De nuestro contenido energético no lo da el maíz. Claro. Y así se basan esas evaluaciones de riesgo, las de Estados Unidos. Entonces le decimos a Estados Unidos, ok, ¿quieres vendernos? Demuéstrame que este maíz es inocuo, que no me va a hacer daño a mi salud, a mis hábitos de consumo, no a los tuyos, a los míos. Claro. Y esto puede ser, dices, pero ¿cómo va a ser así, no? Porque a Estados Unidos le encanta, además los paneles internacionales, o sea, nos quieren demandar por todo, ¿no? Llevándolo a una escala más micro... Lo que quiere decir es que cuando nosotros vamos a la tienda, vas a la verdulería, esto se transforma... lo que Estados Unidos quisiera es que nosotras, personas consumidoras, vamos a la verdulería y vamos con nuestra marchanta, y le decimos, oye, quiero comprar un elote, demuéstrame, o sea, te demuestro, yo, consumidor, te demuestro que mi maíz es seguro. Entonces, véndeme tu elote. Eso es lo que quiere Estados Unidos, ¿no? Y lo que nosotros estamos pidiendo con estas evaluaciones de riesgo es que yo voy a la tienda, voy a la verdulería, pregunto a mi marchanda favorito, que me venda un elote. Y entonces ella te va a decir, pero demuéstrame que este elote que me estás vendiendo es seguro. Yo, persona consumidora. Estados Unidos quiere que nosotros, quienes consumimos, te demostremos que es seguro. ¿Te das cuenta de lo absurdo que es ese argumento? Sí, suena absurdo. Pero entonces, a ver, ¿qué es lo que se está buscando? Exacto. Pues mira, el TEMEC establece que cada uno de los países puede establecer cómo hacerlo, cuáles son los riesgos que necesita que sean medidos, ¿no? Entonces, lo primero que debe quedar clarísimo para toda la audiencia, porque es una de las cosas que se ha dicho, es que esto no cumpliría con el TEMEC. Y es nuestro mejor cumplimiento con el TEMEC porque es para la protección de la salud y de la alimentación de las personas, ¿no? Claro. Una vez que el maíz ya no se puede sembrar, ¿no? Y ya no se debería de consumir por las personas, tú me dirías, bueno, pues entonces, ¿por qué lo van a estar consumiendo? Porque existe una tercera vía, que es esta de la importación, que en la importación se puede llegar a mezclar en las prácticas de consumo, distribución, porque la semilla es idéntica. Viene viable desde Estados Unidos, como le decimos grano porque su destino debería de ser el consumo animal, pero en realidad son semillas vivas. Y estas semillas vivas, al andar por todo México sin una etiqueta, sin una banderita que diga yo soy de los que no te puedes comer, ¿no? Pues no dice nada de eso, ¿no? Entonces,
como no dice nada de eso, lo que necesita México es que se le pruebe que dentro de sus prácticas de consumo, distribución, transporte, que se mezcle con sus maíces que no tienen esta tecnología. Y entonces, si se mezcla, ¿qué nos va a pasar? ¿No? Eso no está claro y, como dice David, nosotros no lo podemos probar. Ellos lo generaron, lo crearon, tienen los datos y han dicho que poseen toda la ciencia del planeta y han insultado a toda la ciencia mexicana y del mundo que se opone a esto. Y entonces, pues, que lo pongan sobre la mesa. Lo único que se les pide, a diferencia de las otras cosas que vienen en esta modificación, que son no se va a sembrar y no se va a consumir, esta es una alternativa. Si tú tienes los estudios que demuestran que esto es seguro para el consumo humano y para el ambiente mexicano y que vamos a poder trazarlo, vamos a poder tener trazabilidad en México, no tienes ninguna obligación de quebrarlo. Claro. O de que en realidad quebrarlo quiere decir inviabilizar a la semilla. Entonces, es muy simple y la verdad es que nadie se puede oponer a que comamos de una manera segura o que tengamos un seguro para el maíz, porque alternativas para darle de comer a las vacas hay muchas, ¿no? Una de ellas es maíz no transgénico, por ejemplo. Sí, como ¿no? ha sido siempre. Si le quieres dar maíz, le puedes dar no transgénico. Si se lo quieres dar transgénico, se lo puedes dar transgénico y sin estudios. Todavía México ni siquiera cierra la puerta por completo y dice, viene quebrado, ¿no? Si le quieres dar otra cosa, pues las vacas pueden comer también sorgo, alfalfa y otros grandes productos, soya, ¿no? Que comieron siempre. Lo que pasa es que ahora nos hemos vuelto menos o más dependientes de esta importación. ¿No? Pero la realidad es que quebrado, los animales ya lo consumen. Es muchísimo mejor, de hecho, para la absorción de los nutrientes que esté quebrado. Entonces, varía entre el nivel de quebrado, de trozado, de picado, como le queramos llamar, ¿no? Para los diferentes animales. Entonces ya es algo que van a tener que hacer de todas maneras. Sí tiene algunos pequeños cambios, pero como te decía al principio, el maíz es de donde más se ha desarrollado tecnología, donde más se ha modernizado y estas modificaciones genéticas que se han hecho, se supone que solo son para lo de las plagas y los herbicidas, ¿no? Que traen también, obviamente, un poco incluidos, ¿no? ¡Qué bárbaro! Pero la genética de la planta enterita, ¿no? El almidón, lo que nutre a las vacas, todo eso es de la semilla, no se necesita que sea transgénico. Entonces, lo que está sucediendo es que ha habido muchos engaños alrededor de esta tecnología. La gente ha perdido sus semillas en Estados Unidos o las empresas han perdido la capacidad de producirlas porque les vino bien ser los únicos poseedores, ¿no? Y obligar a la gente a que tenga que comprar esta semilla. A nosotros no nos viene nada bien que se mezcle una semilla que está acostumbrada a crecer en el campo de Estados Unidos, lleno de nutrientes, ¿no? Lleno de sistemas de riego, con cuidados de plagas, con todo. Esos, digamos, débiles, ¿no? Débiles para resistir en el ambiente, que se mezclan con los nuestros, porque cada una de estas semillas que se escape de la importación, pues entonces se termina mezclando y puede, en una casa, en un hogar, cuando se decide la semilla, pues siempre México ha experimentado. Entonces, sabemos, porque ya sabemos que hay transgenes en el campo mexicano, ¿no? En una frecuencia ya tenemos una pequeña cantidad de contaminación, pero también hemos visto que esa pequeña cantidad de contaminación es muy variable, que no solamente es de lo que se sembró cuando se permitió la siembra, esos años que preguntabas, ¿no? Sino que hay escapes de información genética que en México nunca se sembró. Eso quiere decir que es por las importaciones que ha llegado al país. Y con una sola semilla que logre germinar y sacar 4.5 millones de granos de polen por planta, ¿no? Que es lo que produce el maíz, y que se dispersa en el aire, eso, ¿no? Es lo que flota en el aire, como tú decías. Sí. Bueno, pues con una sola de esas, pues puede llegar a una planta y esa planta tiene hijos y a sus hijos otros hijos, ¿no? De tal manera que esto se vuelve invisible,
es absolutamente irreversible, porque imagínate si yo pudiera soplar un silbato y decir, vengan todos los que tengan un transgénico, pero eso no se va a poder en México. Porque amarillo. Toda la distribución de plantas, el número de plantas que tenemos sembradas, la cantidad de personas que dependen de eso, pues tampoco podemos decir, bueno, pues este año México no come, matamos a todo y volvemos otra vez, ¿no? No tenemos manera de sustituirlo. Las vacas pueden comer muchas cosas. Sin maíz no hay México. Entonces, es muy importante que esto quede claro. Lo que se está defendiendo, el nivel de lo que se puede llegar a perder, porque eso es lo que tenemos que imaginar, el peor escenario. El peor escenario es que encontremos que esto ya no se pueda comer. En cambio, las vacas sí pueden comer otras cosas. Nosotros no vamos a tener un país como el que tenemos sin maíz. No vamos a tener las tortillas que siempre hemos tenido, ni como las hemos conocido. Se pueden perder. ¿Se pueden qué? Perder. Se pueden perder. O contaminar con esos transgénicos. Pues es que como ya dijo David, cada vez se van encontrando más cosas que han cambiado, ¿no? Nos decían... efectos inesperados. Claro, porque lo que estudiaban era, yo hice la modificación y los estudios eran, pues puedo verificar que la modificación está ahí, que la nueva función existe y que la planta no se muere. Ok, pero todos esos son beneficios para el que está produciendo las plantas. Pero ¿qué beneficios o qué perjuicios o qué pasa con las personas consumidoras? No, eso ya lo preguntamos 3 veces, ¿no? El presidente ya pidió una investigación conjunta, ya dijo, bueno, si ustedes no lo investigaron, pues vamos a hacerlo juntos. México está abierto a hacer esta investigación, pero obviamente no quieren ser observados. No quisieron ser observados en la demanda colectiva, se le permitió desde el 2016 que sembraran. Se les dijo, sí pueden hacer pruebas, vengan, pidan sus permisos, nada más que van a ser observados para que México tenga los datos. Y se negaron a hacerlo. No me digas. Después, en el 2020, ¿no? El presidente sacó su decreto, ¿no? El decreto pedía la investigación conjunta, además de decir, ahora sí, ya no va a haber más siembras. Antes, desde el 2013 dijimos que no había siembras por la demanda colectiva. Sí, por una orden judicial. ¿No? Como una medida precautoria, sí. ¿No? Pero después ya fue por decreto presidencial y ahí se dijo que tenía que haber una investigación conjunta. Y ya ha habido varias veces que se les pide y se les dice, bueno, miren, así va a ser, y ellos se siguen negando. O sea que México además está haciendo súper buena onda porque ya podría con eso haber contrademandado o puesto una demanda en términos del TEMEC. Claro. Con esto, también lo que estamos haciendo es cumplir el TEMEC. Claro. Exigir que México tiene estas características, esto puede hacerlo. Y entonces, sí, como decía David en algún otro momento, ¿no? Si ellos no quieren cumplir, es otra razón más para que los demandemos. Pero aquí no queremos tener una batalla campal todo el día y meternos en paneles. Eso les gusta a ellos, les encanta que pelear. Estemos discutiendo porque eso retrasa las medidas. Porque eso es parte del cabildeo que siempre se ha hecho. Los lobistas y todo eso. Para que no se apliquen los principios precautorios, como sucedió en el tabaco, por ejemplo, ¿no? Hoy por hoy sabemos perfecto que hay gente que ha sufrido por temas de tabaco, pero porque se hizo tal cabildeo que se fueron atrasando las medidas, ¿no? Eso es lo que están tratando de hacer. Saben perfecto que esto no va a pasar. Pero ahorita que mencionas lo del lobby, o sea, justo ahorita estamos viviendo el lobbying a todo lo que da. O sea, a todo, al rojo vivo. Estamos ahorita discutiendo mucho el tema de la reforma a la Constitución y si bien es de un solo partido, el partido gobernante que viene, que es el mismo, está proponiendo esta misma reforma, hay un lobby interno que no quiere, o sea, que está jugando en contra, ¿no? Y tiene nombre, por ejemplo, Julio Verdaguer, que es el próximo secretario de Desarrollo Rural de SADER, está cabilando muchísimo junto con su gente, que es prácticamente estas puertas giratorias que se maneja mucho la industria, en donde hay la industria y después entran al gobierno y después van a la industria, gobierno, industria, gobierno. Esas puertas giratorias, él es un gran ejemplo de eso, ¿no? Y está cabilando muchísimo para que no pase esta reforma por el tema del trozado. Y lo vemos tanto en medios de comunicación, si se fijan en los grandes medios de comunicación, estos hegemónicos, solamente mencionan el maíz trozado. O sea, solamente mencionan que México quiere que trocemos todo en maíz. Y se les olvida
casualmente, que hay otra opción, que pueden hacer evaluaciones de riesgo. Esto de las evaluaciones de riesgo, México lo ha estado pidiendo. En la demanda se pidió, 2020 se pidió, 2023 se pidió. Hace 2-3 meses el presidente metió una carta al gobierno de Estados Unidos, una invitación, y dijeron, no es necesario. O sea, como con la información que tienes ya es suficiente, ¿no? Y quisiera hacer aquí una precisión sobre esto, porque a Estados Unidos le encanta esta cuestión de solo mi información sirve, solo mi investigación sirve, si no, o sea, solo... Y argumentos de autoridad en donde señalan que un premio Nobel de mi instituto de investigación súper rimbombante ya dijo que esto es seguro. Una universidad súper rimbombante, que además yo pagué, yo Monsanto pagué, y yo financié un estudio, ya dijo que esto es seguro. Y todas sus investigaciones están plagadas de conflictos de interés y que además no te metes al final a analizar, por ejemplo, las cuestiones metodológicas. O sea, ya te metes al tema de ciencia, no. Es como fulanito de tal ya lo dijo. O la agencia Bill Gates ya lo dijo. Ellos ya dijeron que esto es seguro. Entonces todos tenemos que irnos por esto porque es seguro, ¿no? O sea, al final esto, y justo venía de una conversación sobre esto, esto es violencia epistémica. O sea, prácticamente estás desconociendo la información que producen otras sociedades. Así es. O sea, aunque en México tengamos investigadoras de alto nivel que tienen toda la capacidad y que tienen los instrumentos y el conocimiento y experiencia para determinar que si es o no seguro algo, pues no, como no fue hecho por mi gran ciencia, o sea, como si hubiera una ciencia más buena que la otra o mejor que la otra, cuando al final se supone que si es ciencia, pues es ciencia, todo es válida, sí, claro, o sea, sí. si cumplió con todo el rigor o toda la metodología que se tiene que hacer, es válida. Para Estados Unidos como, no, solo lo que yo digo. Entonces, cualquier argumento que les digas a ellos en contra, no lo aceptan. Híjole, señores y señores, dígale no a la tortilla biónica. Y dígale sí al maíz de verdad. A ver, entonces, por último, pues ya para despedirnos, nos faltan 5 minutos. ¿Qué es lo que tenemos entonces que dejar claros? ¿Qué otros foros van a ver? ¿Cuánto tiempo nos queda? Este programa va a salir en la primera semana de septiembre. Para que nos des un panorama. Sí, bueno, tienen que haber algunas cosas que tienen que quedar muy claras. Esto se va a discutir en el pleno del Congreso. En ese momento lo que queremos es que esta iniciativa sea aprobada completa, como salió de comisiones con este transitorio. Okay. No hay ninguna duda de que la iniciativa del presidente tiene que ser aprobada, porque no hay nadie que se atreva a decir que no hay que proteger al maíz o que no es parte de nuestra identidad nacional o que estamos de acuerdo en que se contamine el maíz de México. Sin embargo, esta modificación cierra por completo la estrategia. Evita realmente que lo consumamos y evita realmente que llegue al campo mexicano, porque las semillas inviables no van a poder germinar y además se van a poder ver. Okay. Entonces, eso es muy bueno. Ha habido algunas red flags que nos hacen asegurar esto, falta ¿no? Eso, sí. Que es que nos dijeron en algún momento cuando suponían que los transgénicos iban a hacer lo máximo, iban a arreglar el hambre del mundo, iban a ser mejores para el medio ambiente, ¿no? Y está completamente comprobado que cada vez necesitan más herbicidas. Por eso al principio era solamente glifosato y ahora estas semillas tienen glifosato, glifosinato, 2,4-D, dicamba, y así van sumando y sumando y sumando, porque lo que van haciendo es haciendo más metiéndole más información genética. Pero esa información genética también va cayendo en desuso. El glifosato, la verdad es que ya va de salida en todo el mundo porque ya sabemos lo malo que hace a toda la población del planeta. Hay muchísimos países que ya lo prohibieron. México está en el camino. Pero también dicamba, que es otro, se prohibió en Estados Unidos por otras razones. Sin embargo, cuando se escapa en México esta información genética, se queda en el campo mexicano. Nosotros lo vamos a tener por siempre y son genes basura. Esto se ha aceptado, se sabe que va a haber que sustituirlo en todos los lugares del mundo, pero como ellos no guardan semilla, no se quedan con ese problema. Entonces, una de las cosas que va a pasar en México es que estos genes que son las primeras generaciones,
Ahora se van a seguir escapando porque no tenemos esta medida de control. Los transgénicos que se están sembrando en Estados Unidos son cada vez más complejos, son cada vez más, ahora escuchamos la edición genética, nosotros decimos el RNA de interferencia. Lo que quiere decir es que han hecho modificaciones mucho más complejas para facilitar el cultivo de todas maneras. Y eso se van a sumar a nuestros genes basura. Ahí nadie sabe lo que va a pasar, a nadie le interesa estudiarlo más que en el mundo, más que a nosotros, y nosotros tenemos la posibilidad de prevenirlo, no de estudiarlo por siempre, no de tener los riesgos. Entonces, este es el momento porque allá están liberando cosas muchísimo más complejas que antes y se van a sumar a las nuestras en condiciones que son las de México. Y México necesita este ambiente para poder seguir teniendo salud. Otra de las cosas que prendió estas red flags, ¿no? Es que se demostró por distintos juicios que Estados Unidos no tiene la capacidad de separar las semillas, de identificarlas. Y a nosotros nos dice, yo ya estudié la 1, la 2, la 3 y la 4, ya cada una tienen estudios. Pero si nosotros decimos, ¿sabes qué? La 1, la 2 y la 3 sí tienen permiso para entrar a México, pero la 4 todavía no tiene permisos. ¿Cómo sé yo que no me la estás enviando? No, pues no es buena fe. Lo que tienes que hacer es aceptar la 1, la 2, la 3 y la 4, claro. No dan una alternativa para la trazabilidad. No tienen manera de entonces diferenciar los riesgos. No tienen manera de, no quieren que los etiquetemos tampoco. Y quieren que les creamos que esos maíces son idénticos a todos los nuestros, cuando nosotros sabemos todas las diferencias. Le pueden enseñar esas formas de ver el maíz a otro país del mundo, pero no va a suceder en México, ¿no? Además, para poder darle trazabilidad, necesitas la tecnología que ellos tienen. O sea, por cada nueva tecnología que ellos generan el método para detectarla. Y no la comparten con nadie a menos que ya hayan autorizaciones previas. Entonces, si aquí no está autorizado, no tenemos la tecnología para poder detectar la tecnología que ya usaron. O sea, es otro problema. Y quisiera entrar ya en las últimas cosas. Hace muy poco salió uno de los artículos en Estados Unidos en los que mencionan, llevamos 20 años sin poder saber qué es lo que está pasando en el campo de Estados Unidos por estas leyes que pusieron, ¿no? Lo que mencionaba David. Entonces, ya tenemos un conjunto de red flags, más lo que afecta al huitlacoche, más todo lo que puede estar pasando. Y eso es lo que alcanzamos a saber sin información adecuada para que lo podamos estudiar, ¿no? Ahora, la verdad es que la inviabilidad de la semilla, ¿no? Lo que han hecho es meter miedo. Ya sabemos que les encanta esto, ¿no? Te va a ir muy mal, va a ser carísimo, te va a demandar Estados Unidos, que es un país súper poderoso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nuestros legisladores? Pues puede ser que se crean estas historias, ¿no? Incluso las personas que están tomando decisiones. Y lo que es muy importante es que los datos se pongan sobre la mesa. Que realmente digan, o sea, para inviabilizar la semilla hay muchísimas alternativas, pero muchísimas, ¿no? Es tan variable eso como los costos que puede tener, como el destino que puede tener. Entonces, el que sacó así un costo de que van a ser millones y millones y millones y además demandas y no sé qué, lo hizo en 5 segundos en el día que se discutieron ahí en comisiones las cosas, ¿no? Pero realmente no están poniendo los datos y no están diciendo cuánto nos costaría perder el maíz de México para México, porque esto es lo que se está discutiendo, que nosotros tengamos el maíz contaminado por siempre, de manera irreversible. ¿Quién va a tomar esas decisiones? Porque cada vez se van acumulando más y más y más y más. Esa es la responsabilidad de nuestros legisladores ahora, lo que tienen que defender. Y nosotros necesitamos que dejen de tener miedo y que vayamos realmente avanzando para las alternativas a la protección. Pero nada más negarlo, pues eso no lo puede estar diciendo una persona que sí quiere este país y que lo entienda. Claro. Oigan, para irnos, me gustaría mucho saber dónde podemos seguirnos informando, qué páginas, ya las vamos a poner en la pantallita, no se preocupen, si no las tienen ahorita de memoria. Pero sí saber si podemos seguirlos, porque necesitamos más información, necesitamos estar en constante divulgación, difusión, conocimiento de todos estos temas, este tema. Sí, mira, la campaña nacional Sin Maíz No Hay País tiene redes sociales, búsquela así, campaña nacional Sin Maíz No Hay País, tiene redes sociales en
X, en Twitter, bueno, lo mismo. Facebook, todas las redes sociales. La ANEC también estábamos viendo, sus redes sociales. Sobre todo si quieren cuestiones específicas sobre el panel del maíz, busquen la página maiznativo.org, todo junto, maiznativo.org. Salen todos los documentos que se han publicado sobre el TEMEC, hasta incluso los documentos legales completos ahí están. Las versiones públicas, porque la información confidencial no la permiten. Sí. Pero ahí está todo. Muy bien. Sí, porque hay que seguir trabajando por nuestro mejor alimento, que es, yo le digo que es, cada vez que tengo la oportunidad de platicar con algún cuate que viene de fuera, es el mejor alimento porque es plato, es servilleta y es comida. Claro. Es una cosa bellísima la tortilla, nuestro maíz y todos los tamalitos. Bueno, ¿qué les digo? Hay que defender nuestro maíz. Y nosotros estamos en el Instituto de Biología de la UNAM y ahí pues toda la información, tanto científica como que tenga que ver con esta medida, cuál es la importancia de inviabilizar la semilla y por qué esta es la medida que necesitamos en este momento. Tenemos una página de Facebook que se llama @conservamás y ahí nos mandan mensajes. Y el grupo de investigación va a estar al pendiente de responder y obviamente apoyar no solamente a las preguntas que vengan desde la campaña, sino a todas las personas que estén interesadas. Y también me parece muy importante que este video lo vamos a robar a las personas que tiene que llegar, y ahí sí les voy a pedir su ayuda, porque necesitamos que presten atención a este programa, a sus voces, porque viene un momento muy importante en el Congreso y con esta iniciativa presidencial y vamos a apoyar en todo lo que sea necesario. Así que muchas gracias. Agradecemos tu micrófono por realmente abrirlo a la información que se necesita difundir en este momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por David. darnos este espacio de reflexión, de diálogo, porque, como te decía, los medios de comunicación, los grandes, los hegemónicos, callan voces. Sí. Y qué bueno que ustedes sean un grito en halo de oscuridad. Muchísimas gracias por la confianza, por la preferencia. Se les agradece mucho y esta es su casa. Esta es su pequeñita casa que ya conocieron. Gracias. En verdad, Ana, David, muchísimas gracias. Señoras y señores, como ve, es otro programa que va a tener que compartir, comentar, coleccionar. Suscríbase a Chamuco Media, en verdad, ponga la campanita, comparta nuestras redes. Este programa se va a compartir en fracciones, en las partes más importantes, y lo va a poder, compartir, porque este es un tema que nos atañe a todas y a todos y a todos los mexicanos en este país, porque nos encanta la tortilla, nos encanta el maíz, y nos encanta nuestro país y nos encanta nuestra tierra. Así que muchísimas gracias. Cuídense mucho, ya lo sabe.